Vamos a hacer 4 ejercicios sobre semejanza de triángulos, ¿no? Ya sabemos cómo se hace la semejanza, se explicó en la teoría. Vamos a seguir explicando algunos ejercicios adicionales. El problema 9 se trata de un triángulo ABC donde te piden calcular AP, que lo he llamado X, BP mide 4, BQ mide 3 y BC mide 8. El único dato es que te dan una medida nada más, alfa, es la única medida. Para buscar triángulos semejantes, el primer paso es buscar dos triángulos que tengan dos medidas iguales. Y si encuentras dos triángulos con dos medidas iguales, entonces sus lados homólogos son proporcionales. ¿Quiénes son los lados homólogos? Los lados que se ponen al mismo ángulo, en dos triángulos semejantes. Vamos a ver. Voy a tratar de colocar aquí una variable, digamos, cualquier variable, beta. Entonces, en el triángulo PBQ se tiene alfa, se tiene beta. Y en el triángulo ABC se tiene alfa y se tiene beta. Quiere decir que el triángulo pequeño y el triángulo grande tienen dos medidas iguales, que es alfa y beta, que es común para ambos triángulos. El tercero también sería igual. ¿Quién es el tercero? Para el triángulo pequeño, alfa, beta, teta, por ejemplo. Este es el tercero. Y en el triángulo grande, alfa, beta, este es el tercero, teta. Conclusión, esta medida es igual que esta. Ahora sí, el triángulo pequeño, triángulo PBQ, es semejante con el triángulo ABC. ¿Por qué? Porque el triángulo pequeño tiene dos medidas iguales, por lo menos dos, que viene a ser, por ejemplo, alfa y teta, ¿no? Y en el triángulo grande también hay dos medidas iguales, alfa y teta, ¿ya? Entonces vamos a hacer la semejanza. Triángulo, digamos, ABC, que es el triángulo grande, semejante al triángulo PBQ. PBQ. Esos son los triángulos semejantes. Ahora vamos a hacer la proporción de los lados. ¿Cómo se hace la proporción de lados? Por ejemplo, en el triángulo ABC, a alfa se opone este lado, que mide x más 4. ¿Correcto? Y en el triángulo ABC, a la misma medida, perdón, en el triángulo PBQ, a la misma medida, que es alfa, se opone 3. Muy bien. De nuevo, en el triángulo ABC se busca otra medida. Por ejemplo, teta. A teta se pone 8. Y en el triángulo PBQ, a la misma medida, teta se opone 4. Ya está la proporción, ¿no? No hay que olvidar que x más 4 y 3 se opone a una misma medida, que en este caso es alfa, ¿no? Ahí está, ¿ve? Alfa. Y que 8 y 4 se opone a otra medida igual, en este caso a teta. Observe. Eso se llaman los lados homólogos, 4 y 8. Son los lados homólogos, porque se oponen a la misma medida. Cuidado con eso. Y x más 4 y 3 también son homólogos, porque se opone a x más 4 alfa y a 3 se opone alfa, ¿ves? Entonces, estas medidas son iguales, estos lados que están aquí, que es 3, y x más 4 son los homólogos, porque se oponen a la misma medida. Esa es teoría, cuidado. Empezamos simplificando. Por ejemplo, cuarta 1, cuarta 2. Meto el aspa. X más 4 por 1, x más 4. Y 3 por 2, 6. De aquí sale x. 6 menos 4, 2. Cuidado que 4 pasa a restar. Ese es el valor de x. En el problema 10 te piden calcular cuánto vale el valor de AB. AB es esta longitud de acá, x. Según datos, se observa que BC mide 4, BQ mide 3 y EQ mide 9. Cuidado que este ángulo es recto y este ángulo es recto. ¿Ya? Entonces vamos a buscar triángulos semejantes para calcular el valor de AB. Lo primero que me doy cuenta es que si este es 90, el adyacente de acá también es 90.
¿Por qué? Porque estos dos suman 180, ¿no? Cuidado. Entonces voy a colocar aquí, digamos, una medida. Cualquier medida. Digamos alfa. ¿Ya? Alfa, 90, digamos acá, otra medida, beta. ¿Ya? Ahora, este de acá también es beta, opuesto por el vértice. Obviamente que esto también es recto, porque 90 y 90 suman 180. Entonces tenemos de nuevo, a ver, alfa, 90, beta. Beta, 90, esto debe ser alfa. ¿Correcto? Alfa, 90, esto debe ser beta. ¿Ya? Eso es fácil, no es difícil hacer eso. ¿Por qué? Porque alfa y beta en un triángulo recto, los agudos siempre suman 90 grados. ¿Ya? Entonces, comprobemos, si este es recto, alfa y beta suman 90, ¿ves? Si este es recto, alfa y beta suman 90. Y si todo el triángulo es recto, alfa y beta, que son agudos, también suman 90 grados, ya que este es recto. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está la semejanza? Vamos a ver. Observamos el triángulo ABQ, el triángulo pequeño ABQ. Tenemos acá la incógnita X y acá tenemos el lado que mide 3. Tenemos alfa, 90 y beta. El otro triángulo podría ser el triángulo EBC. Acá está alfa, acá está beta y acá está 90 también, ¿ves? Cuidado que alfa se opone 4, a beta se opone 9 más 3, 12. Y en el pequeño, a alfa se opone 3 y a beta se opone X. Quiere decir que vamos a hacer la semejanza entre el triángulo pequeño ABQ y el triángulo grande EBC. Concentraditos, ¿ya? A ver, triángulo rectángulo ABQ. Voy a hacer la semejanza ¿con quién? Con el triángulo recto EBC. ¿Por qué hago semejanza con esos triángulos rectángulos? Primero saben ustedes por qué son semejantes, ¿no? Porque tienen por lo menos dos medidas iguales. Alfa 90 en el pequeño, alfa y 90 en el grande. Por eso que son semejantes. ¿Y por qué hago la semejanza de este triángulo rectángulo con este triángulo rectángulo grande? Pudiendo ser de repente este de acá con este. Porque en este triángulo, a pesar de ser semejante con este lado no se conoce, ni este. Es por eso que hago la semejanza de este triángulo con este de acá, ¿no? Porque en este triángulo rectángulo, este cateto no se conoce, el otro cateto sí. En cambio, en este triángulo rectángulo, los dos catetos se conocen. Este cateto suma 9 más 3, que es 12, y este cateto vale 4. Por eso que hago la semejanza con esos dos triángulos para hallar el valor de X. Vamos a ver. En el triángulo rectángulo ABQ, a beta, ¿cuánto se opone? 3. Perdón, a beta, ¿cuánto se opone? X. En el otro triángulo rectángulo, EBC, a beta, ¿cuánto se opone? El lado opuesto es 9 más 3, que es 12. ¿Ya? 9 más 3, que es 12. De nuevo, en el triángulo rectángulo ABQ, el pequeño, ABQ. A alfa, ¿cuánto se opone? A alfa se pone 3. Muy bien. Y en el triángulo rectángulo grande, ¿no? EBC, en este triángulo rectángulo grande, a alfa, ¿cuánto se pone? 4. ¿Ya? A ver, un repaso rápido. En el triángulo recto ABQ, a beta se opone X. Y en el triángulo rectángulo EBC, a beta se opone la suma, que es 9 más 3, 12. De nuevo en el triángulo pequeño, a alfa se opone 3. Y en el triángulo rectángulo grande, a alfa se opone 4. Ese es el orden, ¿ya? Entonces, cuarta 1, cuarta 3, X por 1, X, método del aspa, y 3 por 3, 9. Ese es el valor de X. Vamos con el problema 13. El problema 13 se trata de un paralelogramo ABCD, ahí está, donde te piden calcular BP, en este caso X. Si BM es igual a MC, o sea, este punto es medio,
y PD mide 6. Con esos datos vamos a calcular el valor del BP. Entonces, como es un paralelogramo, hay que tener mucho cuidado que en un paralelogramo los lados opuestos son iguales. Como este punto en medio, voy a colocarle L y L, porque son iguales. Los lados opuestos, habíamos dicho, del paralelogramo son iguales. BC es igual a AD. BC vale L más L, que es 2L. El opuesto vale 2L, entonces. Ahora vamos a buscar ángulos. Ángulos para hacer semejanza. Por ejemplo, a este ángulo, que voy a llamarle beta, es opuesto por el vértice con este. La misma medida, beta. Ya tenemos acá un triángulo pequeño, un triángulo grande con una medida. Falta otra medida. Por ejemplo, acá. Voy a colocarle alfa, ¿correcto? Como los lados también son paralelos, cuidado con eso, y este es una secante, este ángulo es alterno interno con esta, ¿ya? Ahí está la propiedad de la z, ¿se acuerda de primero de secundaria? La z, ¿ves? Esta medida es igual que esta, ¿ya? Esos son por ángulos alternos internos entre paralelas, cuidado. Entonces, ¿qué estamos observando? Que el triángulo rectángulo pequeño, ahí está, con el mediano, que es este de acá, son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tiene dos medidas iguales, por lo menos. Tiene que haber dos medidas iguales. Alfa en el pequeño, alfa en el grande. Beta en el triángulo pequeño y beta en el triángulo grande. Entonces hay dos medidas que son congruentes, ¿no? En el pequeño y en el grande. Por eso que son semejantes. Vamos a hacer la semejanza. Triángulo, digamos, BPM, semejante con el triángulo APD. APD. ¿Listo? Hacemos la proporción. A ver, vamos con la proporción. En el triángulo BPM, a beta se opone L, por ejemplo. En el triángulo APD, a beta se opone 2L. De nuevo, en el triángulo BPM, en el pequeño, a alfa se opone X. Y en el triángulo APD, a alfa se opone 6. Listo. Vamos a simplificar. L se elimina. Mitad 1. Mitad 3, meto el aspa, x por 1, x, y 3 por 1, 3. Ese es el valor de x. Cuidado que L se ha eliminado. L ya no existe. ¿Ya? Pasamos al problema número 14. En el problema 14 te piden calcular cuánto vale el valor de BC, esa longitud de acá, x. Si BC es igual a CD. Esta longitud y esta longitud de estos dos segmentos son iguales. XX entonces. AD9. AE 36. AE vale 36. ¿Qué se observa en la figura? Que este ángulo es recto y todo este ángulo es de 90 grados. Recto también. ¿Ya? ¿Qué más se observa? Que esta medida es alfa y que esta medida es alfa. ¿Ya? Entonces hay una medida igual. Bueno, también si observamos el triángulo rectángulo ABC y el triángulo rectángulo ADE, nos damos cuenta que hay dos medidas iguales, alfa y 90. Y en el triángulo rectángulo ADE también hay dos medidas iguales, alfa y 90. Entonces, esos triángulos rectángulos ya son semejantes, porque la medida está a la vista. ¿Ya? Es lo que dice el problema. Bueno, como ya las medidas son iguales, el ángulo recto y el ángulo alfa, en este triángulo de acá, y en este otro, alfa y el ángulo recto, que también mide 90, son semejantes, puedo hacer la proporción. ¿Ya? Vamos a ver. El triángulo rectángulo ABC, ahí está, es semejante con el triángulo rectángulo ADE. ADE. Son semejantes, porque tiene el ángulo de 90 y tiene el ángulo alfa. Hay dos medidas iguales, por eso que son semejantes. Vamos a hacer la proporción de sus lados. Vamos a ver, atento. Por ejemplo, a alfa en el triángulo rectángulo ABC,
en el triángulo rectángulo ABC, a alfa se opone X. Y en el triángulo rectángulo ADE, a alfa se opone 9. ¿Correcto? Sigo. En el triángulo rectángulo ABC de nuevo, otra medida. A 90 se opone X más 9. X más 9. Y en el otro triángulo, ADE, a 90, ¿cuánto se opone? 36. Vamos a eliminar novena 1, novena 4, meto el aspa, 4 por X, 4X, 1 por X más 9, X más 9, X pasa a restar, 4X menos X es 3X, esto vale 9, y de ahí sale X. 9 entre 3, 3. Ese es el valor de X, chicos. Hemos terminado.